Estamos recibiendo y con muchísimo gusto a Mayra Nebril, autora de este libro del cual vamos a conversar en instantes nada más, ya mismo, como lo es El ajolote de Althusser. Bienvenida, Mayra. Hola, un gusto tenerte gracias. aquí. Un gusto también. ¿Tiene algo que ver este ajolote de Althusser con el gato de Schrödinger? No. Nada que ver. Nada que ver, otro animal. ¿Qué es un ajolote? Porque es algo que de repente acá en este lugar del globo no tenemos mucha noción. Un ajolote es un animal, un pez, digamos, que tiene la característica, primero, de que Cortázar escribió un cuento que se llama Axolot. Segundo, que es un animal que vive en estado larvario. Hay una metamorfosis que no ha hecho y se reproduce en estado larvario. Y bueno, y tiene esas dos cosas interesantes para el libro, que es un libro que habla de ciertas metamorfosis. ¿Y el Althusser? Y Althusser es un filósofo, fue un filósofo francés, y que bueno, que en realidad en el libro ocupa dos lugares. Uno es que uno de los personajes se llama Althusser Astigarraga, es un mexicano que cría ajolotes y que viene a vivir en el intercambio a Montevideo. La novela se desarrolla en Montevideo. Y por otra parte, el otro de los personajes, que es Julio Borsar, empieza en determinado momento a tener ciertas alucinaciones con Louis Pierre Althusser, que es el filósofo. De hecho, este libro sucede acá cerca del canal, por lo menos una parte de ese libro descubrió Mayra, ¿no? Que queda acá cerca, así que de alguna manera nos sentimos parte del libro. De todos modos, la figura, el peso, ¿no? La estética, ¿juegan un papel casi que estético o político en tu libro? Sí, exacto. Es una historia, es una distopía. Trata sobre una organización que se llama SUME, que justamente está ubicada, exacto, Los Vecinos. Es una novela que se desarrolla en Montevideo, Uruguay. Inventó un sistema de adelgazamiento y la economía del país está sostenida en esa organización, porque los gordos están prohibidos en el mundo y por lo tanto se inventó este sistema de adelgazamiento. Y en la novela hay tres historias. Una es la de Julio Borsar, que es un periodista gordo que se interna en Asume para adelgazar. A su casa va a vivir en un intercambio social, justamente un flaco que se postula para la experiencia, que es Althusser Astigarraga, y la escritora entra de tanto en tanto en la historia y va contando su relación con la gordura y con la cuestión estética. Si se trata de adelgazar, ¿qué es adelgazar en definitiva? Ahora, cuando manejamos y cada vez cobra más fuerza esta expresión de no se opina de los cuerpos ajenos, ¿una sentencia así pesa a la hora de escribir sobre estos temas? Sí, claro, porque, o sea, en el transcurso hay una parte que es justamente la escritora, una escritora que cuenta que cuando nació con sobrepeso, la ponen a dieta a los 11 meses y en la evolución de esa vida, que coincide con que tiene 50 años, parecido a mí, digamos, va descubriendo el activismo gordo, va descubriendo esta cuestión de, bueno, pero ¿por qué hay cuerpos más válidos que otros, ¿no? En esta cuestión de la hegemonía estética, de que hay unos cuerpos que se veneran más que otros, ¿no? ¿Por qué gordura es equivalente, es sinónimo de fealdad, ¿no? En definitiva, ¿por qué pedirle a alguien gordo que adelgace no sería como pedirle a alguien bajo que crezca? Bueno, ¿por qué hay cuerpos que tienen como que modificarse para gustar? O sea, ¿qué peso tiene la gordura como valor estético, justamente, políticamente? Todo esto, obviamente, en personajes de ficción. Claro. Es más fácil cuando uno trata estos temas de total actualidad, ¿no? Sí, donde, bueno, sí, la gente se va a identificar. Sin duda que la identificación con uno de los personajes siempre es un gancho para aquel que lee, claro, ¿verdad? Pero claro, de todos modos es más fácil utilizar personajes ficticios que no existen para opinar y de alguna manera hablar sobre este tema. En esta novela la escritora, o sea, soy yo, digamos, es la autora, ¿no? Juega con esa cuestión de dónde la figura del narrador, digamos, si está dentro o está fuera del libro.
pero me parece que uno no escribe de cualquier cosa. Hay afectaciones que uno tiene para sentarse a escribir una novela. Yo esta novela la escribí hace como 10 años, quedó allí encajonada y bueno, una vez que ganó el premio Lucich, bueno, sucedió la publicación y ese tema, la reiteración de ese tema, uno no va a estar tantos años, digamos, creo yo, si no, de alguna manera no afecta. No quiere decir que uno solo escriba, no, claro. Porque son personajes de ficción, pero sin duda que hay algo de una afectación que hace que uno sostenga un tema, ¿no? Claro. Ahora, 10 años desde que la escribiste acá, que ve la luz. ¿Cambió el tema de la gordura, del peso? ¿Tuviste que hacer algún retoque por el significado social que hoy tienen los cuerpos? Sí, cambió, en realidad cambió muchísimo. Cuando yo la escribí hace 10 años, un poco pensaba, parecido, digamos, a cómo es ahora, pero no conocía el activismo gordo. O sea, sentía que había algo que no era por el lado de adelgazar, me daba como mucho fastidio justamente la opinión acerca de los cuerpos, la condena. La gordofobia es un sistema estructural, digamos, de rechazo a determinados cuerpos que está, o sea, en las personas gordas más incluso que en otras personas, ¿no? Entonces, como esa deconstrucción había empezado, pero las palabras, la teoría, los colectivos, que bueno, que de alguna manera abordan la cuestión, la gordura como una cuestión política, que dicen que la grasa es una cuestión política, eso no existía y para mí fue un regocijo encontrarlos, conocerlos, ¿no? Conocer a gente que está en esos grupos. La gordura sin duda es la estética y la locura, ¿verdad? Es como el trayecto de este libro. Ahora, ¿es el objetivo hablar de la gordura o es hablar de estos personajes con estas vidas particulares? No, claro, no es un manifiesto, es literatura, hay personajes viviendo historias, viviendo en este mundo, en este Montevideo paralelo, en este Montevideo del futuro, donde todo evolucionó de un modo que es predecible, digamos, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, como en toda distopía. Pero no creo que sea un manifiesto, o sea, que sea para que, bueno, vamos ahora, o sea, entiendo que es literatura y que está metido ese tema, porque, bueno, hay una vivencia que tiene que ver con eso en cada uno de los personajes, ¿no? El hecho de que en una novela de ficción suceda en Montevideo, la ciudad no es ficción, claro. ¿Es comodidad o es importante que la gente nos veamos en Montevideo? Claro. A mí me encantó que se desarrollara en Montevideo. De hecho, creo que nunca había pasado así, o sea, recorrer Montevideo en la novela. Y las historias de ciencia ficción que he leído, la mayoría se ubican en otras ciudades. Entonces me parecía lindo recorrer Montevideo. Entonces aparece, bueno, Asume queda muy cerquita de acá. Está la Plaza del Entrevero, está la Plaza Varela, está la Rambla de Montevideo. Sucede todo en lugares fácilmente reconocibles y trayectos, recorridos, caminatas fácilmente reconocibles para uno. También importa mucho la mirada de los demás, ¿no? Claro. Debe ser, de alguna manera, buena parte desarrollarse en exteriores, por así decirlo. Sí. ¿No? Y en realidad fue como interesante para mí, que no había escrito nunca ciencia ficción. Inventar un poco esa ciudad, porque evidentemente es Montevideo, pero es otro Montevideo, y a su vez inventar todas estas máquinas que permiten el adelgazamiento. Me resultó como interesante y divertido a mí hacerlo. Me gustó convivir con esa ciudad y con esas máquinas como 1 año y medio. Nada más y nada que llevó tiempo. ¿Te encontró el final o lo encontraste vos? Me llevó años encontrar el final, en realidad, porque si bien la había escrito hacía 10 años, tenía un final como muy lavado que no me convencía, y cuando la fui a presentar a este concurso que ganó,
trabajé en dos cosas. Una fue en adelgazar a la novela, porque la novela era un poco más gorda. Es un buen término para este tema, ¿no? Y exacto. Y en realidad me di cuenta que si la novela no adelgazaba, no iba a ganar. Porque la estética no es solo los cuerpos, también es en los textos. Menos es más. Exacto. Y entonces la adelgacé, pero después también dije, bueno, hay una estética del exceso que tiene su encanto y la escritura juega con eso. Juega con el exceso, juega con la adjetivación en exceso, juega con cómo el plus puede tener belleza. Y bueno, y en realidad el editor permitió ese juego y permitió que eso fuera posible. Y si este no es un libro maravilloso, con todo lo que nos acaba de decir Mayra, con respecto a su contenido, para hacerse un regalo, para regalar, para uno mismo, para tenerlo simplemente, que me digan lo contrario. Sinceramente, a mí me dejaste enganchado, el 18 me voy de vacaciones, así que seguramente tenga el ajolote de Althusser en mi valija o en mi mochila. ¿Están las librerías? Están todas las librerías. Perfecto. Mayra, te agradecemos enormemente tu Muchas presencia gracias. aquí. Felicitaciones por la escritura de este libro y felicitaciones por el premio. Muchas gracias por la invitación. Y seguramente por haber puesto en palabras muchas cosas que a mucha gente habrá vivido, está viviendo o va a vivir, ¿no? Ya sea los que tienen determinado peso o los que no. Exacto. ¿No? Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias.